El 13 de marzo del año 2013, la atención del planeta estaba puesta en la Plaza de San Pedro, en Roma. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Es la voz de Jorge Bergoglio, que en ese momento se convertía en el primer latinoamericano nombrado como la máxima autoridad de la Iglesia Católica, una religión que profesan más de 1.200 millones de personas en el mundo. ¿Quién es el Papa argentino? ¿Qué ha hecho en estos 3 años y medio? ¿Qué puede esperarse de él? Esas van a ser las preguntas básicas en la charla que ahora iniciamos. Una conversación con quien puede considerarse uno de sus biógrafos, Austen Ivery, escritor y periodista británico, doctor en filosofía y autor del libro El Gran Reformador, Francisco, retrato de un Papa radical. Austen, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Conviene comenzar aclarando desde qué posición tú escribes a propósito del Papa Francisco y de la Iglesia Católica. Tú eres un católico muy activo. Sí. Por ejemplo, tú eres uno de los fundadores de Catholic Voices. ¿Cómo definimos esa organización? Voces Católicas nació en el 2010 en Inglaterra, cuando esperábamos la visita de Papa Benedicto. Entonces había mucha reacción en contra de su visita y nosotros creamos un grupo para responder a las críticas contra la Iglesia. Entonces, preparándonos para esa visita y saliendo en los medios, desarrollamos un método, una metodología y un curso de formación que realmente funcionó muy bien, y ahora estamos en 23 países. Ahí Uruguay es el último, o sea, durante el fin de semana, este fin de semana he estado capacitando a un grupo acá que son buenísimos, listos, disponibles para hablar sobre cualquier cosa sobre la Iglesia Católica. Es un servicio a la Iglesia y también a los medios, una especie de intermediario. Existimos para mejorar la comprensión de la gente sobre las posturas de la Iglesia, las más controvertidas. Las más controvertidas mejor. De algún modo, esa organización recoge o toma como base tu propia experiencia. Tú tienes años dedicado a comentar asuntos vinculados con la Iglesia Católica en distintos medios de comunicación del mundo. Así es, soy periodista de profesión, pero he estado también, he trabajado en la Iglesia como director de Asuntos Públicos para el entonces Cardenal Arzobispo de Westminster de Londres. Entonces, y antes de eso, yo era director adjunto de una revista semanal católica muy conocida. Entonces, me invitaba mucho a los medios de hablar sobre esas cuestiones. Entonces, a lo largo de los años, yo desarrollé, digamos, ciertas comprensión de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y sí. ¿Y tu vinculación o tu relación con el propio Papa, con el Papa Francisco, cuál es a esta altura? Bueno, yo antes de su elección realmente no tuve ningún contacto con él. Yo hace 25 años hice mi tesis de doctorado de la Universidad de Oxford sobre la Iglesia Argentina y la política. Y bueno, en ese entonces todo el mundo me preguntaba por qué me interesaba ese tema tan marginal, ¿no? Bueno, me deja muy tranquilo saber que todos te hacían esa pregunta, porque es la misma pregunta que me hice yo al repasar tus antecedentes. Sí, porque no tengo ningunos familiares latinoamericanos ni nada, sino que tenía una... ¿Qué hacía un británico a principios de los años 90 resolviendo que su tesis de doctorado iba a ser a propósito de la Iglesia Católica Argentina? Sí, bueno, primero me había interesado en la literatura argentina, después en la historia, y después había viajado bastante en la Argentina, había vivido allí enseñando inglés y cosas. Entonces yo elegí hacer mi tesis sobre en parte por... Pero no había entonces vínculos familiares. No, ningunos. O sea, yo soy británico, y, o sea, no tengo ningunos lazos, pero tengo, no sé por qué, pero nací con un corazón latinoamericano. Siempre me he sentido muy identificado con América Latina, una fascinación. Siempre me he sentido muy en casa, muy a gusto acá. Entonces, sumando varias visitas, hace 25 años, serían como 2 años que pasé en Buenos Aires, y ahí se me pegó un poco el acento rioplatense. Entonces, pero no lo volví más. Y en esa época, Bergoglio no era más que, o sea, recién lo había nombrado un obispo auxiliar.
La primera vez que realmente empezó a oír de él fue cuando volví en el 2001-2002, cuando hubo la gran crisis argentina económica. Y en ese momento él ya era cardenal, recién lo había nombrado cardenal, y él ya era una figura bastante destacada en la vida pública argentina. Y después me olvidé un poco de la Argentina hasta esa noche de la elección, cuando yo estaba haciendo comentarios para un canal de noticias británico. Pero llegado y ese salió momento, un argentino. Cuando lo eligen Papa, ¿tú habías tenido contacto con él? No, ninguno. No. Pero sí sabía un poco de él, en parte porque se había destacado, había sonado su nombre en el cónclave del 2005. Entonces sí sabía. Y mi cardenal, el cardenal por el cual trabajaba, él estaba muy interesado en él en el 2005. Ahora, muchos años más tarde me di cuenta de que él era uno de los cardenales que habían promovido la candidatura de Bergoglio en ese conclave del 2013. Y solo después descubrí eso. Y eso en parte el motivo por escribir el libro, porque en el libro narro cómo fue elegido Bergoglio, o sea, cuál fue el movimiento de los cardenales a favor de su elección. Tú has contado que en esa transmisión de la que estabas participando el día en que se esperaba el nombre del Papa, un poco por estas casualidades, fuiste de los periodistas mejor preparados para salir diciendo algo sólido una vez que se abrieron los postigos del balcón y apareció Bergoglio. Bueno, por lo menos sabía quién era y podía decir que era jesuita, que algo de su fama, ¿no? Para otros comentaristas esa noche les fue bastante mal, porque nosotros los comentaristas, o sea, el objetivo era explicar al mundo a quién habían elegido. Para eso, digamos, estábamos los comentaristas. Y la única forma de preparar para un conclave es tratar de adivinar quiénes son los más papables, como dicen, ¿no? Normalmente hay como 20 nombres que suenan. Entonces tú preparas esa lista, pero él no estaba en esa lista, no estaba en la lista de los papables. No estaba, curiosamente, pese a que en la anterior había sido uno de los finalistas, entre comillas. Pero eso fue la razón por la cual no fue considerado, porque ya ya era bastante viejo en 2005 y se suponía que no, ya era una figura en ese sentido del pasado. Y el más sorprendido esa noche fue él. De todos modos, ¿tú tenías alguna pista? Sí, por lo menos. Y ahí se me despertó la curiosidad en él. Yo me acuerdo muy bien esa noche pensando, en el momento de hacer los comentarios para los 2 millones videntes o lo que sea, en mi mente estaba pensando, yo lo conozco, o sea, no lo conozco de cerca, pero él lo entiendo, sé de dónde viene, es un argentino, hasta su forma de hablar, o sea, el papa porteño, o sea, la forma en que hablaba. Entonces, en esas semanas, después de su elección, se me despertó una curiosidad enorme por saber más de él, precisamente en parte porque me parecía que los que hablaban del papa no entendían su argentinidad entonces yo insistía siempre, no se puede encasillarlo dentro de las categorías europeas o latinoamericanas, liberal, conservador, está fuera de eso, es un argentino y en el fondo es un jesuita peronista. Entonces, por eso es difícil de entender. ¿Cuántos conceptos juntos? Vamos de a poco. ¿Qué utilidad entonces terminó teniendo para ti aquella investigación que habías hecho para el doctorado sobre la Iglesia Católica Argentina cuando te pusiste luego a escribir este libro, El Gran Reformador, sobre Francisco específicamente? Bueno, mi tesis, que se publicó hace muchos años como Catolicismo y Político en la Argentina, era un estudio del movimiento nacionalista católico social en la Argentina de los años 30-40, que fue precisamente la tela de fondo del movimiento peronista. Es decir, el Perón canalizaba todo un despertar, un movimiento nacionalista católico en la Argentina, que era muy social, muy obrerista, ¿no? muy progresista, ¿no? En ese sentido, pero nacionalista al mismo tiempo. Entonces, esa es la tela de fondo de Bergoglio. O sea, él también viene de esa Argentina. Entonces, por eso me sirvió de base, ¿no? Los primeros 2 capítulos del libro, de hecho, dan una vista muy larga sobre un panorama muy profundo sobre los grandes movimientos sociales en la Argentina. Y intenta entender ese fenómeno, porque como yo muchas veces he bromeado, la gran tarea del libro no era tanto comprender Papa Francisco, sino comprender el peronismo, ¿no? Ah, ¿esa era la tarea de este libro? No, o sea, lo bromeo, pero en parte solo entendiendo esa tela de fondo argentina, peronista, se puede entender a ese Papa. Un poco como no se podía entender bien o comprender bien a Juan Pablo II sin saber algo sobre la tela de fondo de la nación polaca, entre las guerras. O sea, entonces ese fue el objetivo del Gran Reformador, de ubicarlo dentro de ese contexto. Y hay una conexión aquí muy fuerte con Uruguay, porque uno de los
nortes y guías para el Papa fue Alberto Metol Ferré, el gran pensador visionario uruguayo. Entonces eso ya es después en los años 70, que sería, digamos, la continuación de alguna forma de ese movimiento. También, digamos, nacionalistas, populares, católicos de esa época, que fueron los que más lo influenciaron. Por eso... A propósito de la evolución de Bergoglio, tú mismo has planteado una de las tantas preguntas que hubo en los primeros días, en las primeras semanas posteriores a su nombramiento como Papa. ¿Quién es? ¿Qué hay detrás? ¿Un jesuita retrógrado que se convirtió en un obispo progresista? Desarmemos ese cuadro. Bueno, yo nunca acepté esa tesis. Bueno, pero había esa interpretación, ¿no? No, exactamente. Y de hecho ha habido biografías que básicamente tienen esa narrativa. Cuando yo fui a investigar su vida, una de las primeras cosas que hice fue leer todo lo que él había escrito de jesuita a lo largo de 20 años, que ningún otro biógrafo había hecho. Y dicho sea de paso, eso fue unos meses después de su elección, pero todavía sus escritos no se habían publicado. O sea, los jesuitas los sacaron de sus estantes, sacaron el polvo y me los prestó para fotocopiar. Y allí, a través de esos escritos, yo descubrí un hombre que se parece mucho, digamos, al Papa de ahora. Entonces, yo no creo en eso jesuita retrógrada que después se hace progresista, sino más bien un jesuita muy resistente a las ideologías, pero que buscaba una cercanía con el pueblo, con la gente, digamos, sencilla de Uruguay. Querían que sus jesuitas también Argentina, tuvieran esa cercanía en los barrios populares de la Argentina. Y hay una consistencia. No digo que no ha cambiado, ha evolucionado en muchas cosas, y podemos hablar de ejemplos, pero yo creo que el perfil del Papa Francisco se parece mucho al perfil del provincial jesuita de los años 70-80. Uh-huh. Por ejemplo, en esa historia de Bergoglio está su enfrentamiento con la teología de la liberación. Sí, exacto. O sea, hay una división. Casualmente hoy muchos lo ven cercano a la teología de la liberación. Y bueno, esa es la pregunta clásica. Si el Papa es, digamos, es un seguidor de la teología de liberación, yo siempre respondo, depende de lo que significa la teología de liberación, porque había varias corrientes. Ahora, si él pertenece, sí forma parte de la corriente latinoamericana teológica post-Medellín, año 68, el redescubrimiento de la historia, la cultura, la teología latinoamericana. Pero hubo una división de aguas en los años 70 entre los que, digamos, se aferraban más a una interpretación marxista y favorecían un camino más revolucionario, digamos, el camino de la política. Y otro grupo que era muy de acá, del Río de la Plata, Metol Ferré era uno de ellos, una serie de teólogos argentinos como Lucio Ojeda, que más bien buscaban la valoración del pueblo y la cultura latinoamericana como el vehículo, digamos, de la liberación. Y eso implicaba un rechazo, digamos, a los esquemas sociológicos marxistas. Y entonces él siempre se resistía, digamos, a esa otra teología de la liberación, pero sí formaba parte de ese grupo de Río de la Plata que tiene el nombre de teología del pueblo, para diferenciarlo de esa. Ahora, tiene mucho en común la opción preferencial por los pobres, la idea de la liberación latinoamericana de las fuerzas, digamos, ajenas, pero hay una división y uno de los puntos de división más interesantes es la cuestión de la religiosidad popular, que para los teólogos del pueblo siempre fue muy importante, mientras que para los liberacionistas era visto como una cosa un poco medieval y no supersticiosa. Entonces él se identifica claramente con esa línea del pueblo. En las primeras horas y días posteriores a su designación, a su nombramiento, a su consagración como Papa, hubo toda una corriente de críticas que lo señalaba como colaborador de la dictadura argentina o habiendo tenido momentos o episodios de colaboración. ¿Tú trabajaste en especial sobre esos asuntos? Sí, bueno, la acusación específica contra él fue el que había permitido o aún fomentado la detención de dos jesuitas muy activistas liberacionistas en el momento de los años 70. La acusación, yo creo que cuando yo empecé a investigar esto, era bastante clara que la acusación fue falsa, pero lo que a mí me interesaba es de dónde nació esa acusación. Entonces, en el capítulo 4 del libro, yo trazo qué pasó.
No, en el fondo su actitud sobre la dictadura se puede resumir así. Él no alzó la voz, porque no había por qué alzar la voz. O sea, los que alzaron la voz normalmente eran suprimidos de inmediato por la dictadura o exiliados. Su papel como provincial, jefe de los jesuitas en el mundo, era proteger a los jesuitas de la represión, pero al mismo tiempo de ayudar a los que fueron torturados y que huían de la dictadura. Y lo que sí está claro, y lo demuestro en el libro, es que él salvó a decenas de personas en el colegio máximo del cual él era rector en ese momento, después de ser provincial, y ahí los escondía. Y entonces las historias son muy dramáticas. O sea, se fingía que ellos hacían los ejercicios espirituales de San Ignacio, una especie de retiro espiritual, pero de hecho los escondía y los ayudaba a salir del país. Entonces hizo las dos cosas a la vez. Y muchos de los jesuitas que vivían con él no sabían que él hacía eso. O sea, tiene una capacidad de... O sea, es lo que más me impresionó al investigar su vida, una valentía y una capacidad de vivir en tensión realmente extraordinaria. Es la misma capacidad que después, como arzobispo de Buenos Aires, demostraba al enfrentarse con los mafiosos y los traficantes de personas. Y, ¿no? O sea, él tiene una valentía tremenda. Hablando de su etapa como arzobispo de Buenos Aires, un sacerdote y obispo peronista, porque tú lo defines como peronista. Sí. ¿Sí? Bueno, se enfrentó a los gobiernos Kirchner. Sí. ¿Eso otro cómo se entiende? Lo digo un poco en broma que es peronista, pero es peronista en el sentido de que es en esa época de los años 70 y 80, él sí, los jesuitas de ese momento, ese grupo, estaba muy identificado con un peronismo original, digamos, de los años 50, ¿no? El peronismo a veces que se dice que es ortodoxo, ¿no? Ahora, después hubo otras variaciones, expresiones de peronismo, el menemismo en los años 80, que fue neoliberal, y luego el kirchnerismo, que fue, digamos, de una izquierda secularista, populista, que tampoco se identificaba con eso. O sea, nunca era afiliado, miembro del Partido Peronista, pero en Argentina, como vos sabes, el país se divide, digamos, ¿no? Y él definitivamente, digamos, era de ese lado peronista, pero eso no significaba su aceptación de sus expresiones posteriores. ¿Cómo se entiende ese enfrentamiento? Porque para los Kirchner, Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, era quizás el principal azote, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Néstor Kirchner, sobre todo, era tremendamente ideologizado. Entonces, en sus esquemas, la Iglesia era una institución retrógrada, que cómplice de la dictadura y todo eso. Entonces, él simplemente no podía ver a Bergoglio sino como una amenaza. Fue una ceguera ideológica tremenda. De hecho, era más fácil con Cristina. Cristina era más pragmática en ese sentido. Pero el chiste es que durante muchos años, cuando estaba Cristina Kirchner, o sea, Cristina nunca recibió a Bergoglio y Bergoglio tampoco a ella. O sea, él siempre decía, si ella quiere venir a visitarme, que venga. O sea, ¿no? Entonces, no se vieron, pero el momento en que fue electo Papa era más fácil para Cristina Kirchner viajar, ¿no? Cruzar el Atlántico para verlo en Roma, que era cruzar la Plaza de Mayo. Sí, sí. Y de hecho, hubo días de incertidumbre sobre cómo iba a reaccionar Cristina Fernández, ¿no? El primer día en especial, porque su primera reacción fue muy fría, ¿no? Y se dice, lo narro en el libro, que Rafael Correa, el presidente de Ecuador, le llamó a Cristina para felicitarle por la elección de Bergoglio, y Cristina le dijo, no, pero tenés que entender, Rafael, él es un facha, es un enemigo, y Rafael le dice, pero estás loca, mujer, acaban de elegir al primer argentino, como, este es más grande, va a ser más grande que Carlos Gardel. Entonces, en ese momento, por razones políticas, digamos, frías, Cristina cambió mucho de parecer. Pero lo interesante aquí es que después, cuando ella fue al Vaticano, y fue recibido por el Papa, por supuesto, hubo una especie de reconciliación. Sí, sí, sí. Y de hecho... Tanto que hay una comparación permanente sobre a quién trata mejor el Papa, si a Cristina o a Macri. Macri, ¿no? Bueno, yo voy ahora a la Argentina para escuchar. Bueno, los argentinos hay una cierta patología en cuanto al Papa, que después, pero lo interesante es que desarrollan una especie de relación. Y entonces Cristina lo vuelve a ver como 4 veces en el Vaticano antes de su dimisión. Pero con Macri yo creo que es una relación, digamos, más normal con un estadista, y el Papa tiene mucho cuidado de no involucrarse en la política argentina, porque todo el mundo lo quiere involucrar, siendo Argentina. Francisco es un reformador, pero no es un Lutero. Es un radical, pero no es un Che Guevara. ¿A quién pertenece esta frase? Bueno, a nuestro invitado, a Austin Albrecht, que está
con nosotros hoy para examinar la figura, la historia, la vida de Jorge Bergoglio y, bueno, a partir de esos antecedentes, cómo se lee lo que está haciendo desde el Vaticano. Para quienes tomaron esta entrevista ya iniciada, aclaro, Austin es británico, inglés. Habla perfecto español, como habrán notado. Tiene 50 años y ha estado en Argentina, sobre todo, una cantidad de veces. En Uruguay, 2, ¿no? ¿Esta es la segunda? En la segunda vez, sí. Bueno, ¿cómo es esa aclaración? Es un reformador, pero no es un Lutero, es un radical, pero no es un Che Guevara. Yo elegí el título en parte para provocar, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, sabemos que este Papa es un agente de cambio, es un innovador, está produciendo cambios, pero ¿qué tipo de cambios son? ¿Qué tipo de reformador es? Entonces, quería mostrar en el libro que hay una constante en su vida, que siempre ha sido llamado, digamos, a reformar, primero los jesuitas, después como arzobispo de Buenos Aires, ahora como pastor de la Iglesia Universal, y su reforma pertenece a una tradición de reforma radical católica que se remonta a la Edad Media. Uno piensa en los íconos como San Francisco de Asís. ¿Qué están buscando? Están buscando volver a la Iglesia a sus raíces, a su dependencia de Jesucristo, a no depender de cosas del mundo como el ego, el estatus, el poder. Entonces es un proceso de purificación, de enfocar en lo esencial y también de convertir a la Iglesia en algo más misionero. Acá, él tiene una frase muy conocida, famosa, que es la Iglesia en salida. Quiere que la Iglesia salga a las periferias existenciales. Entonces lo que está haciendo en su pontificado es una serie de reformas, sobre todo de la cultura y de la mentalidad católicas, y un enfoque muy especial, y podemos hablar más de eso, en la misericordia como el elemento fundamental de Dios y de Jesucristo. Y todas sus otras reformas estructurales en el Vaticano, del gobierno de la Iglesia, tienen esa finalidad, o sea, son el medio para conseguir esos cambios culturales y de mentalidad en la Iglesia. Menciono, por ejemplo, algunas de las reformas estructurales. Creó un consejo de 9 cardenales para reformar la curia. Creó un tribunal encargado de juzgar a los obispos que hayan incurrido en negligencia o directamente oculten denuncias de casos de abusos sexuales contra menores. Cambió las autoridades del llamado Banco Vaticano. Se dispuso el cierre de miles de cuentas para que esta institución termine sirviendo solamente a la Iglesia. Sí, o sea, las reformas curiales, como las llamamos, porque son de la curia romana, algunas de ellas fueron iniciadas por su predecesor, pero él puso un ritmo muy acelerado, sobre todo en 2 áreas, las finanzas y las comunicaciones. Ha creado nuevas secretarías poderosas, mucho más transparentes. Entonces es un cambio de la cultura en el Vaticano. Pero lo más importante aquí es ese nombramiento del Consejo de los 9 cardenales. Esos cardenales no son de Roma, son cardenales de las iglesias locales. Entonces ese paso fue muy significativo, como también la reforma del sínodo de obispos, cuando se reúnen en Roma obispos de la iglesia local, delegados de la iglesia local. ¿Y él qué está haciendo con estos pasos? Está abriendo Roma a las realidades de la iglesia local, para que la iglesia en Roma, la iglesia, digamos, universal expresada en el Vaticano, deje de ser tan autorreferencial, ahí tiene importancia la selección que está haciendo de nuevos cardenales. ¿Dónde está yendo a buscarlos? Exacto, muy bien. Entonces él quiere incluir a la periferia, digamos, directamente en Roma. Para aclarar eso, algunos de esos nombramientos son realmente sorprendentes. Son de lugares muy lejanos, aislados, donde hay pocos católicos. Yo me acuerdo el nombramiento anterior, el reino de Tonga, que tiene como 150.000 católicos. ¿Por qué incluye a esos? ¿Por qué quiere que estos sean cardenales? Por 2 razones. Uno, para incluir la voz de los pobres de la periferia dentro del Vaticano, pero también para aclarar que el hecho de ser simplemente una ciudad grande metropolitana no significa necesariamente el derecho a ser cardenal. O sea, también está tratando de contrabalancear el énfasis excesivo en Europa que existe en el colegio cardenalicio. Son 115 cardenales más o menos que eligen el próximo papa, y de esos cuales ahora una mayoría son no europeos, ¿no? Y dentro de los no europeos, Latinoamérica ahora cuenta con el bloque más significativo. Si vamos a ese capítulo que apareció mencionado, el de la curia, ¿cuáles son los problemas principales
que se está tratando de atacar? Una cultura, yo diría, de, digamos, una cierta cultura de autosuficiencia, una tendencia a enfatizar las reglas, las normas y la doctrina sin tomar en cuenta las realidades vividas por las iglesias locales, una cierta soberbia. Ahora, lo que él está buscando es que la curia esté al servicio del Papa y el Papa a su vez está al servicio de la iglesia. Entonces, lo que está buscando es una nueva cultura de servicio. Mira, yo conozco bastante en Roma, hay muy buena gente en la curia que son humildes y sirven, pero es también verdad que hay intereses en juego, a veces corrupción verdadera, y eso es lo que está buscando eliminar. En parte esa corrupción no es de las altas esferas, sino de las pajas, de los burócratas que normalmente son laicos, digamos, que no tienen grandes salarios, entonces hay muchos juegos de mover a sus amigos en posiciones, ¿no? Ese tipo de, que es muy italiano, digamos, ¿no? Ese tipo de corrupción él está buscando eliminar con una nueva cultura de servicio. Tú has descrito a Francisco como muy político. ¿Por qué? Es un animal político y él describe a sí mismo como eso. De hecho, él, yo creo que como adolescente estaba tan interesado en la política que él pensaba en entrar en la política y al final... ¿Existió esa intención? Sí. Y él, o sea, siempre estaba fascinado por la política y entró finalmente a la Compañía de Jesús, que algunos dirían es una forma de mezclar, digamos, la política. No, en el sentido de que los jesuitas siempre han sido grandes líderes, grandes, ¿no?, figuras estratégicas. Y él sigue siendo un hombre con gran instinto político. ¿En qué sentido? En el sentido de que él busca siempre crear consensos para cambiar las cosas. Y es un genio en construir puentes, más allá, digamos, de las pertenencias religiosas, políticas, culturales. Él es un gran constructor de puentes, un gran creador de consensos, pero también tiene la gran habilidad que tienen los grandes políticos de expresar, de diagnosticar el momento en que vivimos, de nombrar, digamos, el mal y también para indicar la cura, ¿no? Y, en sus frases, en su forma de hablar, y él ha revolucionado la comunicación papal porque estas conferencias de prensa que hace sobre el avión papal, yo estuve con él la semana pasada en vuelo a Suecia y participé directamente en la conferencia de prensa, es extraordinario. O sea, el Papa no sabe, tiene ahí Reuters, Associated Press, todas las grandes agencias del mundo, no sabe qué van a ser las preguntas, pero él responde a ellas y tiene una capacidad, una habilidad extraordinaria, digamos, de responder directamente, de utilizar un lenguaje impactante. Bueno, todas esas, digamos, son cualidades de políticos que normalmente no se asocian, digamos, con obispos y líderes de la Iglesia, necesariamente. Ha logrado también llevar a la Iglesia al centro de la diplomacia mundial. Esa es otra de tus aseveraciones. ¿En qué asuntos específicamente estás pensando? Bueno, uno piensa, por ejemplo, en el deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, donde el Vaticano jugó un papel muy importante. En este momento en Venezuela la crisis, están pidiendo la mediación. En el Oriente Medio también es otro ejemplo cuando invitó al líder palestino y el expresidente israelí a rezar en el Vaticano, a encontrarse, que fue un paso extraordinario. Pero no es el único papa que ha jugado un papel de ese estilo. Juan Pablo II, por mencionar otro, lo hacía. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No, yo no pretendo que en eso sea diferente. O sea, el Vaticano siempre ha sido muy activo en el plano internacional, pero lo que pasa es que precisamente por su prestigio, precisamente porque es ahora la figura moral central del escenario mundial y precisamente por la relación muy cercana que tiene con muchos estadistas, que muchos vienen al Vaticano a estar con él. Él yo creo que está moviendo. Es un poco como los primeros años de Juan Pablo II. O sea, la Iglesia había, pienso, perdido esa centralidad y ahora ha vuelto a tenerla. Y uno piensa, por ejemplo, en el proceso, especialmente en América Latina, ¿no? Y yo he dicho varias veces que para este pontificado el muro, el estrecho de Florida y la frontera mexicana-estadounidense son para este pontificado lo que era el muro de Berlín al pontificado de Juan Pablo II, en el sentido de que este es una fuente de injusticia, de mal comprensión que él está buscando reemplazar, digamos, con puentes. Por eso hace un par de días hizo unas afirmaciones muy fuertes sobre los que construyen muros que pueden ser leídos, ¿no?, a la luz de Trump. Sí, y también ha estado muy activo en la cuestión de los refugiados, ¿no? Los migrantes africanos que desbordan Europa. O sea, son distintos campos en los que probablemente la primera reacción, y la de mucha gente en el mundo, sea qué bien.
qué interesante que desde el Vaticano se tome la iniciativa, se intervenga, se promueva el diálogo. Pero hay otra lectura, una lectura quizás, no sé, más desconfiada, una lectura más crítica, que lo que ve es una pulseada por el poder, para que la Iglesia Católica recupere en el mundo una cuota de poder que supo tener, pero que ya no le corresponde en un mundo que ha ido girando hacia la laicidad. ¿Cómo ves esta otra discusión? Bueno, esa lectura sería difícil de compartir, porque el Vaticano en ese sentido, la Iglesia no tiene ejército, no tiene intereses comerciales. O sea, cuando él interviene en un conflicto internacional, normalmente es porque son invitados a mediar, y el Vaticano luego establece las bases de esa participación, diciendo, bueno, los dos tienen que pedirnos, y es genuinamente al servicio de todos. Y no veo cómo, digamos, en términos de poder o de número de fieles, la Iglesia se beneficia. Simplemente lo hace porque es parte de lo que refleja sus propios valores y para la cual existe la Iglesia para, digamos, hacer real la presencia de Jesucristo en nuestro mundo. Que hacía Jesucristo era precisamente romper esas barreras y construir esos puentes para crear nuevas formas de coexistencia, ¿no? de mutuo amor y mutuo respeto. Entonces forma parte de la identidad de la Iglesia hacer ese tipo de diplomacia. Pero desde este punto de vista la pregunta es, ¿y por qué la Iglesia Católica es la que tiene que jugar este papel? Hay otras iglesias en el mundo. Sí, y no hay duda de que otras iglesias a su vez juegan sus propios papeles, pero no hay otra institución en el mundo como la Iglesia Católica. Primero, es la institución más antigua del mundo. Segundo, tiene una presencia global extraordinaria, más de 1 billón de fieles, y tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo. Muy interesante eso, que hay representación no solo del Vaticano, pero también de esos países en Roma, en el Vaticano. Todos los países quieren que el Vaticano esté ahí, simplemente porque saben que la Iglesia es un gran soft power, decimos en inglés, poder suave, o sea, en su capacidad de mover corazones y mentes, y precisamente porque está presente, digamos, en los pueblos más remotos y las periferias del mundo, tiene una capacidad, tiene una inteligencia, digamos, un conocimiento, un entendimiento, y también porque es experta en humanidad, tiene una capacidad de cambiar las cosas, pero no lo hace a través del poder, no tiene ejército, no tiene dinero. O sea, el dinero del Vaticano es menos de una universidad norteamericana, el presupuesto. Berkeley International Seguros Uruguay ofrece una póliza exclusiva de cobertura para directores y gerentes, brindando la tranquilidad y el respaldo necesarios a quienes exponen su patrimonio en forma permanente en la toma de decisiones. También para directores y gerentes, sentirse seguro es sentirse Berkeley. Durante la pausa, Austin estaba mirando los comentarios de los oyentes. Por ejemplo, veo un mensaje que llega ahora que dice: por favor, pregúntenle sobre Ebe de Bonafini. La relación particular que el Papa tiene con Ebe de Bonafini. Sí, Ebe de Bonafini es la jefa, digamos, de las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo. Las madres, sí, exactamente. Y Ebe de Bonafini fue una crítica feroz de Bergoglio cuando era cardenal. Siempre se negó a encontrarse con él, organizaba protestas en la catedral y todo eso. Y justo después de la elección de Bergoglio, cuando salió, digamos, todas las historias reales y de las personas que había ayudado y Ebe de Bonafini le escribe una carta bastante conmovedora pidiéndole perdón por haber leído mal, digamos, que había interpretado mal quién era. Entonces, tienen ahora una relación. Ebe de Bonafini fue a verla hace poco, y una cosa interesante nueva es que el Papa ha pedido la apertura de los archivos relacionados a la guerra sucia en Argentina para que haya total transparencia sobre el papel de la Iglesia en ese sentido. Entonces, es otro ejemplo, un poco como la de Cristina Kirchner, donde la ceguera ideológica impedía un encuentro que ahora, desde que fue electo Papa, es real. En la previa de aquel cónclave de marzo de 2013, varios analistas esperaban que los cardenales eligieran a un Papa joven, que por su edad pudiera implementar las reformas que la Iglesia estaba necesitando, las que Benedicto XVI no había podido culminar, no había podido terminar de llevar a cabo.
Sin embargo, optaron por un hombre de 76 años de edad. Entonces, ¿cómo va a jugar ese factor? Yeah. Bueno, fue muy interesante en el cónclave del 2013 porque exactamente lo que vos decís, que no querían un pontificado muy largo, pero tampoco sabían que necesitaban un hombre de energía, con la capacidad de gobernar, para reformar la curia y todo. Y por eso yo creo que al principio de las deliberaciones de los cardenales se excluía a Bergoglio por su edad, pero después empezaban a reflexionar sobre el efecto de la renuncia de Benedicto. Bueno, si ahora es normal que renuncie un papa, el factor edad no es tan importante, digamos, ¿no? Porque Benedicto sentó un precedente. Exacto, y Francisco se ha referido varias veces a que fue un acto profético que ha cambiado, digamos, de cómo vemos. Y esto significa que un hombre de 76 años puede ser electo y al llegar a un momento donde realmente se siente sin la capacidad de continuar por razones de edad, puede renunciar. Entonces, eso yo creo que permitió la elección de Bergoglio. Él ha insinuado algo de eso, ¿no? Ha dicho que no va a estar en el cargo demasiado tiempo. ¿En qué términos lo ha planteado? Él ha dicho desde el principio que tiene una intuición que va a ser un pontificado corto. Ahora, pero eso puede interpretarse de distintas maneras. Bueno, que se va a morir o que va a renunciar. ¿Puede terminar renunciando? ¿Puede ser un segundo papa que renuncie efectivamente? No, yo estoy convencido que sí, a menos que haya alguna enfermedad o terrible, sí, él va a renunciar. O sea, yo estoy convencido de que si llega el momento de desgaste, si siente que no tiene la capacidad, va a renunciar. Y él ha dicho, pensando que ahora en diciembre va a cumplir 80 años. No es un hombre joven. Yo estuve con él la semana pasada en el avión papal y se le notó el cansancio. Eso es la gran diferencia ahora que hace. Ya se cansa más fácilmente, se nota eso. Ahora, también se recupera rápido, sigue siendo un hombre básicamente de buena salud, pero pensando en 2 años, 3 años, yo creo que él va a pensar, sí, en el buen momento para renunciar, simplemente por la capacidad física. Otra cosa es que él siempre ha hablado de un plan, o sea, a sus, digamos, personas cercanas a él, de un plan de 5 años. Ahora dicen que él se ha dado cuenta que necesita por lo menos 7 años para cumplir con ese plan, precisamente por la resistencia. Pero yo creo que va a buscar el momento de renunciar tal vez en 2 años, 3 años. Ahora, un factor aquí que es importante es que dicen, ¿no?, en Roma que tiene que morir primero Benedicto, porque no puede haber 2 papas eméritos en el Vaticano. O sea, los canonistas mueren de un infarto. ¿Cómo es eso? No, o sea, los canonistas, los que ya tienen dificultades en aceptar la existencia de un papa emérito con 12. Pero otra cosa es que yo no, o sea, los jesuitas dirían también, ¿no? Una cosa es tener al papa Benedicto como papa emérito, pero es difícil imaginar a Francisco como un papa jubilado, o sea, es difícil imaginar. Bueno, veamos, pero yo creo que eso va a ser un momento muy interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que cabe esperar entonces para lo inmediato, para el corto plazo en la gestión de Francisco? Yo creo que estos años son los centrales del pontificado. Este año es el Jubileo de la Misericordia, que para él es fundamental para ese cambio de cultura en la Iglesia del que hablábamos antes. Él quiere que la Iglesia se enfoque primariamente, digamos, en las periferias, el sufrimiento y la enajenación. Y él ha hecho un montón de cosas, que, o sea, casi todos los días está hablando y haciendo gestos que demuestran la importancia, primero, de aceptar, de acoger, ¿no? Es decir, una iglesia no tan enfocada en la defensa de sus normas y sus doctrinas de una supuesta contaminación, sino no cuestiona las verdades. Él no es un papa que cuestiona las verdades y las doctrinas de la iglesia, pero quiere mostrar la otra parte del mensaje cristiano que tal vez se ha perdido, que es la acogida incondicional, el perdón incondicional y la necesidad de integrar. Voy a dar solo un ejemplo porque es muy impactante. Hace un año recibió a un hombre español transgénero que le había escrito para decir que en su parroquia había gente, ¿no?, que lo había tratado mal. El Papa le invitó de inmediato a venir a verlo con su esposa. Este es un hombre que había tenido un cambio cirúrgico, ¿no? Y habló hace poco de ese encuentro con él, ¿no? Y hablaba de él, que era ella, o sea,
un lenguaje que, digamos, para ciertos católicos es muy desconcertante. Pero el mensaje que está dando Francisco es lo que él dijo a este transgénero, Diego Neria se llama, es que los que te apartan de la iglesia son ellos que tienen el problema, no tú. Tú eres un hijo de la iglesia, Dios te ama tal como eres. Y eso es difícil para algunas personas que creen que el Papa debería, digamos, ser una figura que tal vez más juzga, pero lo que está demostrando Francisco es que la misericordia tiene que venir primero. Primero necesitamos saber la cosa más importante, que es Dios nos ama, nos acepta tal como somos. Y esto nos da luego el espacio para cambiar. Y todos necesitamos cambiar porque ¿no? Todos somos en necesidad de salvación y perdón. Pero primero la acogida. Entonces yo creo que ese es un cambio sustancial no tanto en el mensaje de la Iglesia, pero cómo la Iglesia es vista y el papel del Papa, el papel del pastor universal, cuál es su papel primordial, no es salvaguardar las fronteras, la doctrina, sino su primer deber, digamos, es de demostrar esa compasión y amor incondicional de Dios a su creación. De tus palabras deduzco que puede haber medidas, puede haber novedades, resoluciones del Papa Francisco que desconcierten a corto plazo. Es una figura desconcertante. Yo hablo del Papa, he hablado del Papa en muchos países, he encontrado en algunos países, especialmente en los Estados Unidos y Polonia, mucha resistencia al Papa. Hay una oposición muy fuerte a él dentro de la Iglesia misma. Esto es muy del Evangelio, ¿no? O sea, la resistencia a Jesús fue mayor, digamos, entre los llamados doctores de la ley, ¿no? Jesús era un buen judío, pero fue resistido precisamente por las autoridades religiosas de su época. Austin Eyebrich, autor del libro El Gran Reformador, Francisco, retrato de un Papa radical. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estás trabajando en otro libro, ¿no? Estoy en otro libro sobre el pontificado visto desde América Latina, por eso estoy. ¿Para cuándo? Va a salir al final del año que viene, del 2017. Capaz que volvemos a conversar. Me encantaría. Muchas gracias. Hasta la próxima. Volvemos enseguida porque abrimos la mesa de este lunes.